Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Este es el inicio de un video para preparar este proyecto llamado un Parfait hecho en casa, y lo vamos a hacer paso a paso, así que este primer video va a ser de cómo hacer yogur en casa. Entonces vamos a tener este resultado, un yogur natural casero. Vamos a hacer rendir muchísimo el yogur. En muchas partes el yogur es súper caro, y también vamos a hacerlo de una manera mucho más cremosa al estilo del yogur griego para poder hacer el Parfait. Así que te voy a enseñar esas dos maneras. Para hacer yogur en casa necesitamos dos cosas: leche y fermento. El fermento ustedes lo pueden comprar, la mejor manera es comprar un fermento probiótico búlgaros para hacer yogur, pero en nuestro caso vamos a usar un yogur. Puede sonar ilógico, pero les voy a explicar. Este yogur contiene todas las bacterias que necesitamos para que fermente la leche y se pueda producir también el yogur. Este yogur es natural, sin sabor, sin endulzantes, y por favor asegúrense que digan los ingredientes que contiene cultivos vivos. La leche va a ser de calidad entera, una leche orgánica preferiblemente. Entre más cremosa mucho mejor. Escojan las que están en los refrigeradores en los supermercados. La vamos a calentar hasta antes que rompa a hervir. Cuando empieces a ver las burbujitas, pum, lo apagas y dejas enfriar un poquito. En mi caso yo ya la había dejado enfriar un poco y voy a hacer el conteo hasta 10. En este caso no pude resistir sino hasta 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pum, retiré. Y lo que hago es dejarla enfriar otros 2 a 4 minutos. Vuelvo a hacer la medición. Tiene que alcanzar una temperatura de unos 46 grados centígrados. Si tienes termómetro, por favor revísalo, o si no, debes contar hasta 10, que resista el dedo meñique hasta 10. Ese es el punto ideal para poder integrar el yogur. Si no haces este paso, lo que puede pasar es que puedes matar las bacterias presentes en el yogur, porque si está muy caliente, eso es lo que pasa. Si está muy frío, tampoco se reproduce muy bien todo este fermento y todas estas bacterias. Entonces, mis corazones, sigan al pie de la letra todos estos pasos. Y otro punto súper importante: la leche no puede ser ultra pasteurizada. Olvídense, leche ultra pasteurizada no nos sirve, solamente pasteurizada. Ahora que ya he mezclado muy bien el yogur con la leche, yo lo voy a pasar a este recipiente. Tú lo puedes dejar incluso en la olla, lo tapas y sigues el mismo procedimiento, o también en un recipiente de vidrio. Ahora tapo muy bien mi recipiente y lo que vamos a hacer es intentar simular lo que hacen las yogurteras, que es conservar esta temperatura para que las bacterias puedan producir el yogur. Entonces yo estoy usando una mantita que tengo que es súper caliente. Te recomiendo que la uses, y luego que está así bien cubierta por todas partes, lo que vamos a hacer es ponerle una bolsa. Todo esto es precisamente para conservar el calor. Si estás en un clima muy frío, intenta calentar antes un poquitico, unos 3 minutos, 5 minutos, el horno, y luego apagas e introduces todo este paquete con el yogur. De esta manera también conservamos como esa parte calientica que necesitamos. O si no, te vas a ir a la parte de la cocina bien caliente y lo vas a dejar allí, o cerca de la calefacción. En fin, ingéniatelas, y lo vas a dejar por 8 hasta 20 horas dependiendo del clima. 20 horas si tu clima es bastante frío. Ahora te voy a contar, entre más horas lo dejes, vas a tener un yogur más consistente, pero también con mayor acidez. Así que todos estos factores cuentan a la hora de hacer el yogur. En mi caso lo dejé 24 horas porque el clima estaba muy frío, lo puse cerca del calentador, pero si estás en clima cálido, te vuelvo a repetir la información, déjalo por ahí máximo unas 10 horas y revísalo. Ahora miren el resultado. Así hemos hecho yogur casero, bien delicioso, bien facilito. Nos ha rendido muchísimo. En algunos países el comprar yogur es súper caro, así que esta opción yo espero que les funcione. Como se pueden dar cuenta, es rendidor. Yo lo que hago es con la espátula mezclar la parte más gruesa con la parte más líquida, que a veces está en el fondo, y voy a reservar una parte de este yogur así tal cual
sin endulzar, un yogur natural. Miren la consistencia espectacular, es la suma de la calidad de la leche, de la calidad del yogur, y así les va a quedar. Ahora voy a reservar, como les dije, unos 600 mililitros aproximadamente para hacer nuestro Parfait, y te voy a enseñar a hacer un yogur saborizado para que le des a los niños los sabores, los que tengas en casa, los que quieras, especialmente pues el de fresa, que me parece que es el más rico de todos. Yo agrego como unos 150 mililitros de yogur y unos 100 gramos de fresa, y solamente voy a endulzar con stevia. Por favor, si vas a hacer yogur en casa, no lo endulces mucho porque de nada sirve. Para eso pues compras los que ya venden. La idea de hacer yogur en casa es que tú tengas una receta muy saludable, muy rica, y este yogur de fresa le va a encantar a tus hijos, a tu esposo, a toda la familia, así que hazlo. Ahora la parte que estamos buscando, un yogur más consistente, tipo griego. Entonces, para hacer el yogur tipo griego, lo que vamos a hacer es en un recipiente poner un colador, y sobre el colador vamos a poner una toallita muy limpia, una toalla que sea solamente para cocina, que no hayas usado de limpión, por favor, muy importante. Y luego vas a poner el yogur, llévalo a la nevera para que este suelte el suero que contiene y quede una parte mucho más consistente en la parte superior. Déjalo unas 2 a 3 horas en la nevera, y de esa manera vas a obtener un muy buen resultado. Pones un poquitico de papel film, y después, en mi caso les quiero contar, yo lo dejé casi toda la noche porque ya era muy oscuro y yo necesito muy buena luz para poder hacerle los videos. Así que destiló muchísimo suero y quedó muy consistente el yogur. Así que si te pasa esto, que yo espero que no te pase, pues lo que vas a hacer es sencillamente integrar un poco del suero que sobró y vas a mezclar hasta obtener la consistencia que deseas, tipo yogur griego. Esto es una delicia, miren. Con este pues tenemos la primera parte de nuestro Parfait, que va a ser el yogur. Recuerden que yo les voy a dejar en el video final de nuestro proyecto final del Parfait varias opciones, como siempre me gusta hacerlo, dependiendo de la economía, dependiendo de sus posibilidades. Y ahora yo les quiero invitar para que se suscriban si les ha gustado este video, súper sencillo, súper fácil, y también para que me regalen un like. Les súper recomiendo los yogures saborizados, son muy ricos. El de fresa, el de melocotón es espectacular, así que motívate por favor a hacer yogur en casa, y recuerda que este va a ser el resultado final, así que no te lo pierdas paso a paso. El próximo video va a estar muy especial y sé que te va a encantar. Así que recuerda que al final siempre te voy a dejar todos los ingredientes usados en cada receta, y recuerda también por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante. Chao. Para